El gigante del trueno, el cazador de la Segunda Guerra que destruía todo a su paso. El cielo rugía sobre Wewak. Era el 11 de octubre de 1943, y el coronel Neil Kirby lideraba a 3 hombres en una misión suicida contra una base japonesa en el Pacífico. Aún no habían terminado su primera pasada cuando el radar enemigo estalló de vida. 40 cazas del ejército imperial despegaron a la vez, trepando hacia ellos como una ola furiosa. 4 contra 40. Kirby no dudó. Empujó la palanca del Republic P-47 Thunderbolt, y el rugido del Pratt & Whitney de 2.500 caballos sacudió el aire. «¡Vamos, chicos, los números están parejos!», gritó por la radio. En segundos el cielo se llenó de fuego. 8 ametralladoras calibre 12,7 milímetros por avión lanzaban una lluvia de plomo que sonaba como un trueno continuo. En cuestión de instantes, los japoneses comenzaron a caer. Las alas se incendiaban, las cabinas explotaban, y las enormes siluetas plateadas de los Thunderbolt cortaban el aire como bestias prehistóricas. Aquella batalla marcaría el inicio de una leyenda, el nacimiento del avión que cambiaría la guerra aérea. Alexander Kartveli no nació en América, pero pocos diseñadores encarnaron también su espíritu. Había venido al mundo en Tiflis, Georgia, en 1896, en una familia acomodada del Imperio ruso. Desde niño soñó con volar. A los 10 años ya estaba en una escuela militar y cuando estalló la Gran Guerra, se lanzó al frente oriental como piloto del ejército zarista. Durante 2 años se enfrentó a la nieve, al barro y al fuego enemigo, hasta que su habilidad lo llevó a recibir una invitación insólita: viajar a Estados Unidos junto a un grupo de aviadores rusos para estudiar aeronáutica. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Mientras él aprendía en América, la revolución estalló en Rusia. El imperio se derrumbó y el regreso se volvió imposible. Kartveli quedó varado al otro lado del mundo, sin patria, pero con un talento que pronto sería invaluable. En Curtiss Aeroplane empezó como piloto de pruebas y luego como ingeniero, ganándose el respeto de los estadounidenses por su precisión y su obsesión con la seguridad. Su ascenso fue rápido. El ejército le otorgó el rango de mayor en la reserva aérea, y su nombre comenzó a circular en los pasillos donde se forjaban los futuros del combate aéreo. En los años 30, el ejército del aire buscaba reemplazar sus cazas anticuados. Alexander P. Seversky, otro emigrante ruso, presentó su P-35, pero Kartveli, que ya trabajaba para Republic Aviation, quería algo más audaz. Propuso los prototipos AP-4 y AP-10, cada uno más rápido y poderoso que el anterior. Sin embargo, el ejército quería algo que pudiera sobrevivir, no solo volar rápido. Así nació la idea del XP-47, un caza grande, blindado y brutalmente armado. Cuando Kartveli presentó los primeros planos, muchos se rieron. El avión era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado caro. Pero él no cedió. «Será un dinosaurio, pero un dinosaurio con buenas proporciones», dijo con calma. Y en sus ojos brillaba la misma determinación que lo había llevado a cruzar medio mundo. En 1940, el prototipo XP-47B despegó por primera vez desde el aeródromo de Farmingdale, Nueva York. El rugido del motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp estremeció el suelo, y los ingenieros se miraron unos a otros en silencio. El monstruo volaba. No con la elegancia de los cazas ligeros, sino con una potencia que se sentía casi física, como si el aire mismo se abriera a su paso. Aquella tarde, Republic Aviation acababa de crear algo nuevo. Un avión que no solo combatiría, sino que sobreviviría al combate. El ejército quedó impresionado. La combinación de velocidad, resistencia y armamento era algo que no se había visto antes. El XP-47 no era un caza, era una declaración de fuerza. Y en los meses siguientes, mientras los ingenieros ajustaban los últimos detalles, el mundo comenzaba a arder. Europa estaba en ruinas, el Pacífico hervía de combates, y en los hangares de Republic, el gigante de metal esperaba su momento para rugir.
Kartveli solía caminar entre los operarios al caer la tarde, observando cómo remachaban las alas y ensamblaban las ametralladoras. Decía poco, pero todos sabían lo que pensaba. La guerra necesitaba algo más que rapidez o maniobrabilidad. Necesitaba un avión capaz de volver a casa después de atravesar el infierno. Ese avión estaba a punto de nacer, y el mundo pronto lo conocería como el Thunderbolt. El rugido del motor Pratt & Whitney R2800 se escuchaba a kilómetros. Era un sonido metálico, áspero, casi animal, como si una fiera atrapada en una jaula de acero tratara de liberarse. El XP-47B acababa de despegar, levantando polvo y piedras mientras ascendía lentamente sobre la pista. Desde el suelo, los mecánicos contenían la respiración. El avión no era un caza más, era un monstruo, pesado, grueso, inmenso. Pero cuando la máquina empezó a ganar altura con sorprendente elegancia, todos comprendieron que aquel dinosaurio de Kartveli podía volar, y lo hacía con una fuerza que ningún otro aparato de la época podía igualar. El ingeniero georgiano observaba desde la línea de vuelo con una calma tensa. Cada tornillo, cada remache era fruto de su obsesión. Había construido el avión más grande que el cuerpo aéreo hubiera imaginado, y aún debía probar que no era una locura. El Thunderbolt pesaba casi 9.500 libras vacío, y más de 17.000 al despegar. Pero cuando el piloto de pruebas abrió el acelerador, el Pratt & Whitney respondió con un bramido que hacía temblar el suelo. 2.500 caballos, empujando una hélice de 4 palas, convertían el aire en un torrente invisible. El avión ascendió hasta los 12.000 pies y luego picó con violencia, alcanzando velocidades que los cronómetros apenas podían registrar. 433 millas por hora. Era una bestia que no se desmoronaba con la presión, sino que parecía disfrutarla. En la cabina, la visibilidad era perfecta. La burbuja de plexiglás ofrecía una vista completa del cielo, y la robusta estructura resistía los giros cerrados sin una sola vibración peligrosa. Los primeros pilotos en probarlo decían que el Thunderbolt no se movía. Avanzaba como un tren. No tenía la gracia de un Spitfire, ni la ligereza de un Mustang, pero ofrecía algo más valioso: poder absoluto. Podía subir más alto, caer más rápido y soportar daños que habrían destrozado cualquier otro caza. Los proyectiles rebotaban en su fuselaje como si golpearan un tanque volador. Y eso era exactamente lo que era: un tanque con alas. En las pruebas de tiro, el verdadero carácter del Thunderbolt se reveló. Los ingenieros habían instalado 8 ametralladoras Browning M2 calibre 12,7 milímetros, 4 en cada ala, ligeramente desfasadas para permitir el acceso rápido a las cajas de munición. Cada cañón podía disparar más de 600 proyectiles por minuto. 8 juntas desataban una tormenta de fuego imposible de describir. El sonido no era una ráfaga, era un rugido continuo, un estruendo que convertía el aire en plomo. Los primeros blancos, viejos camiones y depósitos de munición, quedaron pulverizados. En menos de 3 segundos, los objetivos se desintegraron bajo una lluvia de metal. Uno de los técnicos gritó por la radio: «¡Dios mío, esto no es un caza, es una apisonadora!». Y tenía razón. El Thunderbolt no cazaba, arrasaba. El retroceso de las ametralladoras era tan brutal que hacía vibrar el avión entero. Los pilotos sentían cómo los pedales temblaban bajo sus pies, y aún así el aparato mantenía su curso, sólido, implacable. Cada ráfaga era una sentencia de muerte para cualquier cosa que estuviera delante. Aviones, trenes, tanques, columnas de soldados. Bastaba con un par de segundos para reducir un blanco a chatarra ardiente. Pero tanta potencia tenía un precio. El peso del armamento, del blindaje y del motor gigantesco hacía que el avión fuera lento para trepar y torpe al girar. Muchos pilotos que venían de cazas ligeros se quejaban de su tamaño. Uno lo describió como volar una nevera armada. Aún así, cuando el Thunderbolt apuntaba hacia el enemigo, ningún japonés o alemán quería estar en su mira. En una de las pruebas de resistencia,
el equipo de Republic llevó el prototipo a su límite. Subieron hasta más de 40.000 pies, donde el aire se volvía delgado y los motores solían desfallecer. Pero el Double Wasp rugió con la misma fuerza que en tierra. La cabina se congeló, las agujas temblaban, y sin embargo el Thunderbolt seguía ascendiendo. Cuando finalmente bajó, el piloto salió con el rostro helado pero los ojos encendidos. «Cart Belli, tu monstruo puede tocar el cielo». El ingeniero sonrió apenas. No era un hombre de gestos grandilocuentes, pero aquel día supo que había ganado. Su diseño funcionaba. El avión era pesado, sí, pero cada libra servía a un propósito: proteger al piloto, soportar daños, regresar a la base. En el fondo, eso era lo que Cart Belli siempre había querido: un avión que sobreviviera al combate. A medida que Republic aumentaba la producción, los hangares se llenaban de estructuras plateadas y obreros sudorosos. Los motores rugían a todas horas, y el sonido del remachado se mezclaba con la música de las fábricas. En los muros colgaban carteles que decían: «Más Thunderbolts, menos bajas». El propio Cart Belli supervisaba la línea de montaje, repasando cada plano, cada cambio. El ejército había pedido un avión capaz de pelear en todos los frentes, y el Thunderbolt respondía a esa exigencia. Podía llevar bombas, cohetes, tanques de combustible o ametralladoras adicionales. Su estructura parecía infinita en su capacidad de carga. Algunos ingenieros incluso propusieron instalar cañones de 20 milímetros, pero Cart Belli lo rechazó. El peso adicional arruinaría la armonía del diseño. En lugar de velocidad pura, el P-47 ofrecía algo más siniestro: una fuerza que destruía todo lo que tocaba. No importaba si atacaba un aeródromo, un convoy o una columna blindada. Cuando el Thunderbolt descendía en picado, la tierra temblaba. Su sombra sobre el suelo era el anuncio de la muerte. Por eso, cuando los primeros escuadrones comenzaron a recibir sus P-47 en 1942, los veteranos los miraban con una mezcla de incredulidad y deseo. No era bonito ni elegante, pero desprendía poder. Los pilotos que se subieron por primera vez a su cabina describieron la sensación como entrar en una fortaleza. Aquel dinosaurio con buenas proporciones había dejado de ser una broma para convertirse en un símbolo. Mientras la guerra se extendía por Europa y el Pacífico, los mecánicos pintaban en sus fuselajes nombres, tiburones y rayos. Cada uno de esos colosos llevaba en su interior el sueño de un exiliado georgiano que había querido darle al mundo un avión inmortal. Y pronto, ese sueño se enfrentaría al fuego real. Cuando los primeros P-47 salieron de la fábrica de Republic Aviation en Farmingdale, la guerra ya devoraba medio planeta. Los obreros trabajaban día y noche bajo un rugido constante de martillos, motores y grúas. Cada semana salían decenas de Thunderbolts, con el metal aún tibio por las soldaduras. Pero Cart Belli no se conformaba. Sabía que aquel gigante podía ser todavía más fuerte, más rápido, más letal. La evolución del monstruo apenas había comenzado. El primer paso fue el modelo B, la versión de bautismo de fuego. Montaba un motor de 2.000 caballos de fuerza y había sido pensado como un experimento: probar si el concepto sobrevivía al combate real. Se enviaron algunas unidades a las Islas Británicas y a la costa este de Estados Unidos, donde los pilotos comenzaron a descubrir sus caprichos. En tierra, el avión era pesado y torpe. Necesitaba pistas largas y un piloto con nervios de acero para mantenerlo recto al despegar. Pero una vez en el aire, era otra historia. El Thunderbolt se convertía en un proyectil viviente, casi imposible de detener. Las primeras misiones demostraron que el B podía cumplir, pero también que necesitaba más autonomía. Europa estaba plagada de cazas enemigos y bases dispersas. Los pilotos debían escoltar bombarderos sobre distancias que el modelo inicial no podía cubrir. Así nació el P-47C, con el fuselaje alargado y un tanque adicional detrás del piloto. A simple vista, parecía el mismo avión, pero en vuelo su equilibrio era distinto. El peso adicional lo hacía más estable y, sobre todo, le daba alcance suficiente para entrar y salir del territorio enemigo sin reabastecerse.
El cambio fue un éxito inmediato. En cuestión de semanas, los pilotos aprendieron a usarlo como un martillo aéreo. Picaban desde altitudes enormes, soltando bombas o disparando ráfagas devastadoras, y luego trepaban antes de que los cazas alemanes pudieran reaccionar. Los informes de combate comenzaron a multiplicarse. En uno de ellos, un Thunderbolt del cuarto grupo de caza destruyó 3 Focke-Wulf 190 en menos de un minuto. Los mecánicos escribieron sobre el fuselaje: «Nada puede detener al trueno». Kartveli, obsesivo como siempre, tomó esos resultados y los convirtió en el punto de partida para su siguiente criatura, el P-47D. Fue la versión definitiva, el modelo que transformó al Thunderbolt en un símbolo de la guerra aérea. Incorporó un sistema de inyección de agua que permitía al motor alcanzar su potencia máxima durante emergencias. Una explosión de energía que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los neumáticos reforzados soportaban aterrizajes brutales en campos improvisados, y los controles fueron simplificados para que incluso un piloto exhausto pudiera manejarlo sin error. Pero lo más importante fueron los nuevos puntos de anclaje bajo las alas. El D podía cargar 10 cohetes HE-Bar o 3 tanques suplementarios. De cazador pasó a ser bombardero, destructor de trenes, tanque, búnkeres o barcos. En las misiones sobre Francia y Alemania, los pilotos se lanzaban en picado a través del humo y el fuego, descargaban todo su arsenal y regresaban cubiertos de hollín y metralla. Muchos decían que el Thunderbolt no volaba, rugía como una tormenta. Mientras tanto, el enemigo también evolucionaba. Los alemanes empezaron a desplegar sus nuevas armas secretas, las bombas voladoras V1, pequeños proyectiles con motor a reacción que caían sobre Londres como enjambres de abejas de acero. Para detenerlas, los ingenieros estadounidenses idearon una versión especial del Thunderbolt, el P-47M, conocido entre los pilotos como el Hot Rod del cielo. Su motor mejorado empujaba el avión hasta casi 500 millas por hora. Durante semanas, las escuadrillas de P-47M patrullaron sobre el canal, interceptando y destruyendo las V1 antes de que alcanzaran la costa. El siguiente paso fue aún más ambicioso, el P-47N, el último de la estirpe. Su misión no era Europa, sino el Pacífico. Allí las distancias eran gigantescas, y los pilotos necesitaban volar miles de kilómetros entre islas perdidas. Para lograrlo, Republic alargó las alas 18 pulgadas y rediseñó los extremos para mejorar la maniobrabilidad. También se instaló un sistema de combustible más eficiente y tanques adicionales que le permitían alcanzar objetivos tan lejanos como Iwo Jima o Filipinas. El N fue el Thunderbolt más completo jamás construido. Volaba más lejos, llevaba más carga y trepaba más rápido que cualquier versión anterior. En manos de los escuadrones del Pacífico, se convirtió en una plaga para los convoyes japoneses. Los marineros lo llamaban el martillo de los dioses, porque cuando un grupo de ellos aparecía sobre el horizonte, las naves sabían que no habría escapatoria. Sin embargo, no todo fue éxito. Algunos de los experimentos más audaces de Kartveli terminaron en tragedia. El XP-47E, por ejemplo, intentó introducir una cabina presurizada para vuelos a gran altitud. Era una innovación avanzada, pero el sistema resultó demasiado complejo y pesado. Peor suerte tuvo el XP-47F, una versión experimental con alas de flujo laminar. Durante un vuelo de prueba en octubre de 1943, el avión se desintegró en pleno aire, llevándose la vida de su piloto. Aún así, los datos del accidente serían utilizados años después para perfeccionar el diseño de cazas a reacción. Otro intento, el XP-47H, montaba un motor Chrysler experimental de enorme cilindrada. Era una máquina salvaje, capaz de generar velocidades teóricas superiores a 500 millas por hora, pero el calor que producía lo volvía incontrolable. Los mecánicos decían que volar el H era como sentarse sobre un volcán. Al final, el proyecto se canceló, igual que el P-47SA, un intento de aligerar la estructura para ganar velocidad. La idea era buena, pero la guerra avanzaba demasiado rápido. La era del pistón estaba muriendo y los motores a reacción se acercaban como una tormenta silenciosa.
A pesar de todo, el Thunderbolt sobrevivió a cada fracaso. Ningún avión estadounidense de su generación fue tan versátil ni tan resistente. Los pilotos sabían que, si eran derribados, no sería por una falla de su máquina. Hubo casos documentados en los que un P-47 regresó a su base con medio timón arrancado, agujeros del tamaño de un casco en las alas y un motor cubierto de aceite. Y aún así aterrizaba. En una ocasión, durante las misiones sobre Normandía, un Thunderbolt fue alcanzado por un proyectil antiaéreo que destruyó parte de su fuselaje. El piloto, casi inconsciente, logró planear más de 60 kilómetros hasta una pista aliada. Cuando los mecánicos revisaron el avión, encontraron que la estructura había resistido más daño del que cualquier otro caza podría soportar. «Es como si estuviera hecho de pura voluntad», dijo uno de ellos. En la fábrica, Kartveli recibía informes de esos aterrizajes imposibles con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que cada avión que regresaba traía consigo historias de fuego y miedo, pero también confirmaba su sueño. Había creado una máquina que protegía vidas. Mientras el P-47N patrullaba sobre el Pacífico, la guerra se acercaba a su final. Sin embargo, para los hombres que lo volaban, el Thunderbolt no era solo una herramienta de guerra. Era un compañero, un escudo. En su rugido reconocían la promesa de volver a casa. Y en cada una de esas misiones, mientras el sol se reflejaba en el metal pulido de sus alas extendidas, el trueno seguía resonando sobre el mundo, anunciando que el gigante de Kartveli aún no había dicho su última palabra. El amanecer sobre Inglaterra tenía un color metálico. Las pistas de asfalto brillaban cubiertas de escarcha, y el rugido de los motores se mezclaba con el olor del combustible y la tensión antes de una misión. En aquellos hangares húmedos, los Thunderbolt esperaban como gigantes dormidos, sus fuselajes moteados de barro y sus alas cubiertas de nombres pintados a mano. Dottie May, Big Ass Bird, Han Hunter. Eran los caballos de guerra de los nuevos dioses del aire. A principios de 1943, los primeros P-47D llegaron a Europa. Los pilotos del octavo ejército aéreo los miraban con cierta desconfianza. Venían de volar cazas más ligeros como el P-38 o el P-40, ágiles y elegantes, y aquel monstruo de metal parecía un insulto a la aerodinámica. Pero bastó la primera patrulla sobre Francia para que las dudas desaparecieran. A gran altitud, el Thunderbolt no tenía rival. Los alemanes no estaban preparados para un avión que pudiera soportar un picado vertical sin romperse en pedazos. El 13 de marzo de 1943, sobre Rouen, se libró el primer combate serio. 12 Thunderbolt del 56th Fighter Group escoltaban bombarderos B-17 cuando un enjambre de Messerschmitt Bf-109 apareció por el este. Los cazas alemanes descendieron como cuchillas, confiados en su superioridad. Pero cuando los estadounidenses giraron sus pesados aviones y abrieron fuego, el cielo se convirtió en una cascada de trazadoras. En segundos, el aire olía a pólvora y aceite quemado. 2 Bf-109 fueron derribados antes de que los demás pudieran reaccionar. La reputación del Thunderbolt nació ese día, y con ella la de los hombres que lo pilotaban. Entre ellos destacaba un joven de Oklahoma, de rostro tranquilo y mirada de acero, Robert S. Johnson. En su primer mes de combate, descubrió que el P-47 no era solo una máquina poderosa, sino también una armadura. En una misión sobre Holanda, su avión fue alcanzado por el fuego de un Focke-Wulf 190. Los impactos atravesaron el fuselaje, destruyeron el panel de instrumentos y lo dejaron herido. El enemigo, creyéndolo muerto, lo sobrevoló y saludó antes de alejarse. Pero Johnson logró mantener el Thunderbolt en el aire, sin controles, con el combustible filtrando por todas partes, y lo aterrizó en una base aliada. Cuando los mecánicos contaron los agujeros en el fuselaje, eran casi 600. Ningún otro avión habría sobrevivido. Después de aquello, Johnson se convirtió en una leyenda viviente. Voló más de 200 misiones y derribó 27 aviones enemigos. Sus compañeros decían que el Thunderbolt parecía responderle con una fidelidad casi humana,
como si ambos formaran una sola entidad. En el mismo grupo, otro nombre comenzó a resonar: Francis Gabi Gabreski, hijo de inmigrantes polacos y obsesivo hasta el límite. Mientras otros pilotos celebraban en los bares de Londres, él pasaba las noches estudiando informes de vuelo, aprendiendo los movimientos de los cazas alemanes y perfeccionando su puntería. Su estrategia era simple: atacar desde arriba, descargar una ráfaga precisa y desaparecer. Durante sus misiones sobre Francia y Alemania, Gabreski se convirtió en el azote de los Focke-Wulf 190. Derribó 28 aviones enemigos, una cifra que lo colocó entre los grandes ases aliados. Su final en la guerra, sin embargo, fue tan dramático como su carrera. En julio de 1944, mientras atacaba un aeródromo alemán, su hélice rozó el suelo durante una pasada a baja altura. El Thunderbolt se estrelló y Gabreski fue capturado. Pasó el resto del conflicto en un campo de prisioneros, pero su nombre ya era sinónimo de perfección en el combate. Por encima de todos estaba Hubert Semke, el comandante del legendario Wolfpack. Era un líder severo, metódico, capaz de convertir a un grupo de pilotos dispersos en una máquina de guerra. Al principio no confiaba en el P-47, lo consideraba torpe, demasiado grande para las maniobras de caza. Pero bastó una misión de escolta sobre Bremen para que cambiara de opinión. Semke descubrió que el Thunderbolt podía descender desde alturas inalcanzables para cualquier caza alemán, atacar en picado y trepar de nuevo antes de ser alcanzado. Convertido en maestro de esa táctica, instruyó a sus hombres para usar la masa y la velocidad como armas. Bajo su mando, el 56th Fighter Group, la manada de lobos, destruyó más de 1000 aviones enemigos. Semke por sí solo derribó 18. En cada vuelo exigía disciplina absoluta. Nadie se separaba, nadie atacaba sin orden. Decía que la fuerza del trueno no estaba en el rugido, sino en la precisión del golpe. Cuando el grupo regresaba a la base, cubierto de humo y agujeros, él esperaba en la pista con los brazos cruzados, observando los aterrizajes como un padre severo que no necesita hablar para ser entendido. Cada piloto del Thunderbolt desarrollaba su propio estilo. Algunos, como el teniente George Ryrie, personalizaban sus aviones con dibujos cómicos. Otros, como Don Gentile, pintaban rayos y nombres de mujeres. Pero todos compartían algo: la confianza de que su máquina los protegería. El P-47 podía volar atravesado por balas, perder un cilindro, un alerón o parte del ala, y aún así volver a casa. Muchos decían en broma que el avión tenía más vidas que un gato y la mala leche de un toro. En los cielos de Europa, los Thunderbolt eran temidos incluso por los veteranos de la Luftwaffe. Los pilotos alemanes contaban historias sobre aquellos cazas que surgían de las nubes, lanzaban una luz de fuego y desaparecían antes de que alguien pudiera contraatacar. Los informes del alto mando alemán comenzaron a referirse a ellos como los pesados del trueno. Con el avance de los aliados hacia Francia, los P-47 pasaron a cumplir misiones de ataque al suelo. Los escuadrones volaban rasantes sobre las columnas alemanas, destruyendo trenes, camiones y artillería. En Normandía, durante los días posteriores al desembarco, los Thunderbolt despegaron sin descanso. Cada día podían realizar hasta 5 misiones, lanzando bombas de 500 libras sobre objetivos enemigos. Los campesinos franceses los apodaron los martillos del cielo, porque cada vez que aparecían, las líneas alemanas se rompían. Las historias de heroísmo se multiplicaban. Un piloto, William Dunham, persiguió un caza japonés Kai-43 sobre las islas del Pacífico hasta que ambos quedaron sin munición. En lugar de retirarse, embistió al enemigo con la hélice y lo partió en dos. Su Thunderbolt regresó con la punta destrozada, pero intacto. Otro, el capitán Jack Ilfrey, fue derribado en Francia, se apoderó de un avión civil alemán y volvió volando a Inglaterra. En todos los frentes, el Thunderbolt se había convertido en un emblema. No era el más rápido ni el más elegante, pero era el que volvía. En los informes oficiales del final de la guerra, el Ejército del Aire registró más de 740.000 misiones realizadas por P-47,
con más de 3.700 derribos confirmados. Ningún otro caza estadounidense acumuló tantas horas de vuelo en combate. Para los hombres que lo pilotaban, sin embargo, las estadísticas no significaban nada. Lo que contaba era el rugido del motor al despegar, la vibración de las ametralladoras en el aire, el olor a aceite y pólvora. Era el sonido de la supervivencia. Muchos de ellos regresaron a casa con los oídos dañados, las manos temblorosas y las miradas perdidas, pero siempre con el mismo recuerdo: el trueno que los había acompañado en cada batalla. Cuando terminó la guerra en Europa, los Thunderbolt seguían volando. Algunos fueron trasladados al Pacífico, otros permanecieron en bases europeas, custodiando un cielo que por fin estaba en calma. En sus fuselajes aún se veían los nombres de sus pilotos y las marcas de las victorias. Cada una era una historia, una vida, una prueba de que la guerra, por un instante, había sido dominada por el poder del trueno. Y aunque los cielos se silenciaron, el rugido del P-47 seguía resonando en la memoria de quienes lo habían volado, recordando que incluso en medio del caos había máquinas nacidas para sobrevivir. Cuando el fragor en Europa comenzó a extinguirse, el Thunderbolt no se detuvo. Su guerra apenas cambiaba de escenario. Los hangares británicos se vaciaban mientras el Pacífico hervía, y allí, sobre el azul interminable de los mares, el P-47 encontró su segundo hogar. Los escuadrones fueron trasladados a islas con nombres casi desconocidos: Saipán, Leyte, Biak, Nueva Guinea. Los pilotos dormían en tiendas de campaña, con el olor a queroseno y sal en el aire, y cada mañana el rugido del Double Wasp rompía el silencio tropical. El P-47N, con sus alas ampliadas y autonomía extendida, se convirtió en el caballo de batalla del Pacífico. Las distancias eran monstruosas, y solo él podía acompañar a los bombarderos B-29 en misiones de más de 2.000 kilómetros. Desde bases improvisadas, los escuadrones despegaban antes del amanecer y volaban durante horas sobre el mar vacío, un espacio sin referencias, donde la soledad pesaba tanto como el combustible. En esos vuelos interminables, el trueno no era solo un arma, sino una promesa: regresar. El enemigo era distinto. Los cazas japoneses Ki-43 y Ki-84 eran ágiles y livianos, casi imposibles de atrapar en combate cerrado. Pero el Thunderbolt había nacido para otro tipo de guerra. No necesitaba girar más rápido, bastaba con una sola ráfaga para borrar al adversario. Su táctica era el ataque en picado, brutal, sin aviso. En cuestión de segundos, un escuadrón de P-47 podía arrasar un aeródromo entero, incendiar hangares y desaparecer entre las nubes antes de que sonaran las alarmas. En el verano de 1945, el escuadrón brasileño del Primeiro Grupo de Aviación de Caza volaba P-47 sobre Italia y luego en el Pacífico, ganándose el respeto de todos. Aquellos jóvenes de Río y São Paulo, formados por instructores estadounidenses, realizaron más de 400 misiones y destruyeron puentes, trenes y nidos de artillería en la península. Su precisión era tal que el propio general Eisenhower los felicitó personalmente. Décadas más tarde, el grupo recibiría la Presidential Unit Citation, un honor reservado para los más audaces. En la otra punta del mundo, un grupo de pilotos mexicanos del Escuadrón 201, también conocido como los Aztecas, pintó en sus Thunderbolt el águila y la serpiente del escudo nacional. Lucharon en Filipinas bajo el mando de la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante meses, atacaron posiciones japonesas, puentes y barcos con una ferocidad que asombró a los oficiales norteamericanos. En más de 780 salidas, no perdieron un solo avión en combate. En los pueblos filipinos los llamaban los Rayos de México. Pero no solo América Latina dejó su marca. La Royal Air Force británica empleó el Thunderbolt desde 1942, especialmente en Asia. En el frente de Birmania, donde la jungla y el calor devoraban a los hombres, los pilotos británicos y de la India volaban misiones de apoyo para cortar los suministros japoneses. Los caminos eran solo senderos fangosos, y los aviones enemigos aparecían de entre las nubes monzónicas como fantasmas. El P-47, robusto y fiable,
se convirtió en su aliado más fiel. Su resistencia al clima tropical era legendaria. Podía despegar cubierto de barro, atravesar tormentas y regresar con los tanques vacíos y las ametralladoras al rojo vivo. También en el aire del Mediterráneo el trueno rugía. La Fuerza Aérea Francesa Libre, liberada del yugo de Vichy, recibió más de 400 P-47D. Con ellos, los franceses atacaron posiciones alemanas en Provenza y el Valle del Ródano, escoltando bombarderos y bombardeando convoyes. En sus alas llevaban pintadas las cruces de Lorena, símbolo de la resistencia. Para muchos de aquellos pilotos, el Thunderbolt fue más que un arma. Fue el emblema de su regreso a casa. La Unión Soviética también utilizó el Thunderbolt, aunque en menor número. A través del programa Lend-Lease, decenas de aparatos fueron enviados por el Ártico hasta Murmansk. Los rusos, acostumbrados a los cazas ligeros Yak y la AGG, se sorprendieron por la solidez del P-47. Lo usaron como interceptor de bombarderos alemanes sobre las ciudades del norte, donde el clima congelaba los motores y la visibilidad era nula. En los informes soviéticos se decía que el avión resiste como un tanque, pero se comporta como un halcón. Cuando la guerra terminó, el trueno no se apagó. Miles de P-47 permanecían en servicio, y las nuevas naciones emergentes vieron en ellos una oportunidad. Algunos fueron vendidos al ejército nacionalista chino, que los usó en su guerra civil contra las fuerzas comunistas. En los cielos de Nankín y Shanghái, los Thunderbolt combatieron por última vez bajo los colores de una China que desaparecía. En otras partes del mundo, siguieron luchando durante los años 50. Francia los empleó en Argelia. Bolivia, Colombia y Perú los mantuvieron en servicio como cazabombarderos. Y en la República Dominicana, los últimos P-47 volaron hasta finales de los 60, rugiendo sobre el Caribe como ecos de otra era. Pero el mayor homenaje al Thunderbolt no se hizo en una guerra, sino en un despacho. En los años 70, la Fuerza Aérea de Estados Unidos buscaba un nuevo avión de apoyo cercano, un aparato que pudiera resistir el fuego enemigo y proteger a las tropas en tierra. Entre los ingenieros que presentaron propuestas estaba una compañía con un nombre familiar, Fairchild Republic. En su proyecto rendían homenaje al legado de Alexander Kartveli, el exiliado georgiano que medio siglo antes había soñado con un avión indestructible. Así nació el A-10 Thunderbolt II, conocido por los soldados simplemente como Warthog. Su silueta era diferente, su motor era a reacción, pero su espíritu era el mismo: blindaje pesado, potencia bruta, capacidad de volver a casa después de enfrentar el infierno. El diseño conservaba la filosofía original de Kartveli: proteger al piloto a toda costa y concentrar el fuego donde más dolía. La historia había cerrado su círculo. Hoy pocos Thunderbolt originales sobreviven. Algunos reposan en museos, con sus alas extendidas y sus fuselajes marcados por el tiempo. Otros aún vuelan en exhibiciones aéreas, haciendo temblar el aire con el rugido inconfundible del Pratt & Whitney. Los espectadores aplauden, pero solo unos pocos entienden realmente lo que están viendo: la sombra de una era en la que el poder del trueno cambió el rumbo del mundo. En las tardes de exhibición, cuando el sol cae sobre el metal pulido y el avión se eleva una vez más, parece que el espíritu de Kartveli sigue ahí, observando desde el cielo. Él, que perdió su país, pero ganó el respeto de todos los cielos. Su criatura, el Republic P-47 Thunderbolt, no fue solo un avión. Fue la prueba de que incluso el acero puede tener alma. Y cada vez que el A-10 surca el horizonte moderno, con su cañón rugiendo y su fuselaje blindado, el eco de aquel viejo trueno vuelve a escucharse. Porque el verdadero legado del P-47 no fue su velocidad ni su número de victorias, sino su mensaje silencioso: la fuerza puede tener corazón.